Muy buenos días, chicos. Les saluda el profesor Luis David Mitmasulca, una vez más con ustedes. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la facultad del lenguaje. El lenguaje es una facultad exclusivamente humana. Esta definición lo dio Noam Chomsky. Noam Chomsky es un escritor de nacionalidad estadounidense. Pero, ¿cuál es lo interesante de esta teoría o de esta forma de pensar de este gran escritor? Es que él ha querido entender cómo se genera el lenguaje. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a teorizar hoy día. Vamos a conocer la teoría generativa del lenguaje de Noam Chomsky. Muy bien, vamos a definir los conceptos. Muy bien. Te dice, la facultad del lenguaje. Como habíamos dicho al inicio, el lenguaje es una facultad exclusiva del hombre. Vamos a poner acá. El lenguaje es una facultad exclusiva del hombre. En otras palabras, el lenguaje, ¿qué cosa es? El lenguaje es innato. Ya vamos a poner acá. Innato. Innato al ser humano. Muy bien. ¿Quién es este personaje? Es Noam Chomsky. Noam Chomsky, que dijo que el lenguaje nace con el hombre, es innato. ¿Cuál fue la teoría que él desarrolló? ¿Cuál fue su obra? La gramática generativa, la gramática, vamos a poner acá, la generativa. Muy bien, la gramática generativa del lenguaje. ¿Qué cosa es generativa? Su misma palabra lo dice, generativa, que se genera, ¿ya? El lenguaje. Es decir, por ejemplo, a ver, esta mota. Es decir, Noam Chomsky lo que ha querido saber es que no describir cómo es la mota, ¿no? Imaginemos que esta mota sea el lenguaje. Noam Chomsky no ha querido describir cómo es el lenguaje, o sea, cómo es la mota. La mota es rectangular, ¿no? Sirve para borrar. Esa es una descripción, pero Noam Chomsky no ha querido simplemente describir el lenguaje. Lo que ha querido es cómo se fabrica, cómo se forma en el pensamiento. Eso es lo que Noam Chomsky ha querido describir. Entonces, la gramática generativa lo que busca es cómo se forma ese pensamiento, o sea, cómo nace el lenguaje en el pensamiento desde chiquito, el mismo, ¿no? El mismo estudiante cuando recién comienza a adquirir el lenguaje, a emitir las primeras palabras. Entonces, Noam Chomsky te dice, muy bien, primero se genera su pensamiento. Entonces, ese pensamiento, Noam Chomsky dice, le da un nombre. ¿Qué cosa es? La estructura profunda. ¿Ya? Vamos a poner acá. Estructura profunda. Muy bien, muy bien.
Es decir, esta estructura profunda es el pensamiento, ¿correcto? Pero esta estructura profunda puede ser dicha, expresada, hablada de distintas maneras. A eso le pone otro nombre, estructura superficial. Estructura superficial. Muy bien. Entonces, Noam Chomsky te dice que la gramática generativa, ¿cómo se genera? Se genera de dos estructuras. A través, primero, con una estructura profunda, que es el pensamiento, y luego la estructura superficial. ¿Ya? ¿Cómo se expresa, cómo se habla? Te va a decir, ya, pero existen reglas, gramáticas, normas, que evolucionan, originan esta estructura. ¿Cuáles son esas normas? Le pone un nombre, las reglas de reescritura. ¿Y cómo se llaman esas reglas que generan la estructura superficial? Reglas transformacionales. Ya, vamos a ir, se les pasó. Muy bien, entonces, ¿cómo se genera? No muchos que te dice, existen dos estructuras. ¿Cuál es? La estructura profunda y la estructura superficial. La estructura profunda es el pensamiento. La estructura superficial es las palabras, las oraciones de cómo digo ese pensamiento. Muy bien, ¿cuáles son las reglas que originan la estructura profunda? Las reglas de reescritura. ¿Ya? ¿Y cuáles son las reglas que originan la estructura superficial? Son las reglas transformacionales. Muy bien. Entonces, Noam Chomsky también dice de que toda persona que habla un idioma es competente lingüísticamente. Es decir, yo soy competente ¿en qué lengua? En la lengua española, porque yo hablo el español. ¿Qué idioma hablas tú? El español. Entonces, eres competente. Entonces, la competencia se va a relacionar con la lengua, ¿ya? Y la actuación se va a relacionar con el habla. Es decir, ¿qué es la competencia? ¿Qué es la competencia según Noam Chomsky? La competencia es el conocimiento de la nueva. Vamos a poner. Conocimiento de la lengua. ¿Ya? Y la actuación es la ejecución de ese conocimiento. ¿Ya? Vamos a poner, es el uso, vamos a poner, el uso de la competencia. Ya está. Muy bien. Entonces, ustedes habrán escuchado sobre, en este caso, Saussure, que te dice dos planos del lenguaje, el plano de la lengua y el plano del habla. En este caso, Noam Chomsky también te habla de dos planos, pero le da otro nombre. Al plano de la lengua le llama competencia y al plano del habla le llama actuación. ¿Correcto? Hay una diferencia entre la gramática estructural de Saussure, de Ferdinand de Saussure, y hay otra gramática distinta que es la gramática generativa. La gramática de Ferdinand de Saussure, ¿ya? De Ferdinand de Saussure, el autor del signo lingüístico, ¿no? De los planos del lenguaje, él lo que ha querido, ¿qué cosa es? Describir cómo es el lenguaje. Es decir, simplemente
dar una información de lo que se ve. ¿Cómo es su forma? Imagínate, ¿cómo es esta mota? Ah, es cuadrada. Entonces, Ferdinand de Saussure lo que ha querido es describir el lenguaje. Pero Noam Chomsky no ha querido describir. Lo que él ha querido es cómo se forma el lenguaje, o sea, cómo fabricamos esta mota. ¿Correcto? Entonces, esa es la diferencia. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo de cómo se aplica la gramática transformacional. Muy bien. La gramática transformacional te dice de que existe una estructura profunda. ¿Cuál es esa estructura profunda? Es tu pensamiento. Es decir, el niño cuando dice, papá, quiero ir al baño, mamá, tengo hambre, el niño ya está generando una estructura profunda, de manera innata. Entonces, vamos a imaginar que esto de acá es la estructura profunda. Esto es lo que se ha pensado, ¿ya? El barco llegó al puerto al amanecer. Muy bien. ¿Esto qué cosa vendría a ser? La estructura profunda. ¿Ah? Esta es una estructura profunda. Profunda. Muy bien, pero esta misma frase, este mismo pensamiento, tú lo puedes decir de distintas formas. Puedes decirlo como la que vemos acá. Y pueden ser muchas más, simplemente te estoy mostrando 3. Por ejemplo, el buque arribó al puerto al salir el sol. Decir, el barco llegó al puerto al amanecer. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Que acá lo estás diciendo de otra manera. Puedes decir lo mismo de la estructura profunda, pero dicho de otra manera. Por ejemplo, la nave llegó al puerto al rayar el alba. Estás diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Entonces, ¿esto qué cosas son? Estructuras superficiales. Vamos a poner acá. Estructura superficial. Superficial. ¿Ya? Estructura superficial. Y la estructura profunda. Entonces, a ver, ¿qué cosa es la estructura profunda? La estructura profunda es el pensamiento. Y esa estructura profunda puede ser dicho de distintas formas. Pero dices lo mismo, pero con distintas palabras. Por ejemplo, el buque arribó al puerto al salir el sol. La nave llegó al puerto al rayar el alba. Terminada la noche, apareció la embarcación esperada. Estás diciendo lo mismo que la estructura profunda. Entonces, eso es la diferencia. ¿Correcto? Muy bien. Chicos, antes de culminar, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se ha explicado. Muy bien. ¿Quién es autor de la gramática generativa? Noam Chomsky. ¿Qué te dice Noam Chomsky? Noam Chomsky te dice de que el lenguaje es innato al hombre, es decir, nace con el hombre. ¿Ya? Por eso te dice, es una facultad exclusivamente humana. Es innato al hombre. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué teoría escribió la gramática generativa? ¿Qué entendemos por gramática generativa? La gramática generativa lo que busca es decir, o sea, buscar cómo se forma el lenguaje, cómo se elabora, cómo se fabrica el lenguaje. Generativa, de generación. ¿Ya? ¿Cómo se genera el lenguaje? Muy bien. Para eso, Noam Chomsky te dice que existen 2 tipos de estructura, la estructura profunda y la estructura superficial. ¿Qué es la estructura profunda? Es el pensamiento, es la competencia, y la estructura superficial, ¿ya? Es lo que se dice, lo que se habla o lo que se escribe, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son las reglas que generan la estructura profunda? Reglas de reescritura o las reglas generativas. ¿Ah? También se le puede llamar así. ¿Y cómo se llaman las reglas que generan la estructura superficial? Las reglas transformacionales.
¿Ya? Muy bien, este es un ejemplo. ¿Ya? Una estructura profunda puede ser dicho de distintas formas. Muy bien, chicos, ese sería el repaso. ¿No les parece que es mucho más sencillo entender el lenguaje? ¿Correcto? Esta es una gramática nueva que lo estoy poniendo en conocimiento para ustedes. Muy bien, chicos, que tengan muy buen día. Nos vemos.